Y la realidad que Schrödinger nos plantea a través de la mecánica cuántica es aquella en donde la forma de describir la realidad no es a través de un conocimiento preciso de algo, sino un conocimiento absoluto. Eh, la, el descubrimiento principal de Schrödinger es la función de onda o sí, que la forma en cómo describe un sistema es a través de todas las posibilidades del sistema. Y, y esto es diferente a como tradicionalmente describiríamos fenómenos físicos. Si nosotros queremos predecir la trayectoria de un objeto, la presentaríamos a través del tiempo bajo ciertas coordenadas. Pero lo que Schrödinger nos busca enseñar es que este catálogo de posibilidades es una mejor forma de describir la realidad, porque no solamente nos explica la trayectoria a futuro, sino todas las posibles trayectorias. Y lo que dice es que nos está alejando de una inocencia o de un realismo en donde nosotros podemos representar la realidad a través de un modelo. Es decir, que podemos reducir la totalidad de la información que hay en un sistema en un simple conjunto de ecuaciones. No es suficiente, no podemos, al menos de esa forma, predecir el futuro de la forma determinística. Y él encuentra, a través de esta función de onda, sí le llama, la forma de representar la totalidad de la información, de las posibilidades de un sistema. Y me gustaría mencionar el primer problema que se presenta para el entendimiento desde un punto de vista físico, científico, y de ahí me quiero empezar a mover a temas un poquito más concretos para nuestro entendimiento o nuestra aplicación de las ideas que presenta Schrödinger, que nos intenta salvar de esta inocencia realística en donde podemos conocer el futuro, a través de dos peculiaridades de este sistema. La primera es, y que son la misma, básicamente, cómo el catálogo de probabilidades reacciona a, al proceso de recibir más información. Pero antes de mostrar ya sea los beneficios o las diferencias, quiero enfocarme en el problema que nos está describiendo el por qué se requiere de esta forma de representar la realidad. En donde dice que eh, no podemos conocer la posición y la velocidad específicamente de un electrón o de un protón dentro de un átomo de hidrógeno. Y voy a empezar explicándolo de forma matemática, después de forma intuitiva y finalmente de la forma verdadera. Es decir, lógica. ¿Por qué no podemos conocer eh, ambas cuestiones? Matemáticamente lo que explica Schrödinger es que estas están correlacionadas. Nosotros no tenemos suficiente información para explicar las dos. Esto quiere decir que cuando nosotros conocemos una, el grado de incertidumbre aumenta en la otra variable. Matemáticamente y después físicamente
¿por qué esto no es posible? Intuitivamente todavía no lo comprendemos. Lo que está ocurriendo es que si observamos un protón al centro, por simplificar, en un núcleo de hidrógeno y un electrón, la velocidad del electrón va a ser dependiente de la posición respecto al protón. Es decir, entre más cercano se encuentre, la fuerza de repulsión va a ser mayor. Entonces, no es que estas dos mediciones sean independientes una de otra. Aquí surge un poquito la pregunta, todavía estoy explicando una realidad, pero todavía no explico el por qué. Eh, ¿Por qué cuando nosotros medimos la posición, la incertidumbre aumenta? ¿Por qué no podemos medir las dos al mismo tiempo? Desde un punto de vista exclusivamente matemático, esto es porque no son ortogonales y no tenemos la suficiente información para, vamos a llamar, resolver la ecuación. Entonces, cuando sabemos una, la otra, la incertidumbre crece en la otra porque solo tenemos un aproximado de dónde puede estar. Quiero, antes de pasar a la explicación verdadera que voy a tratar de dar, hablarlo de forma un poquito intuitiva de por qué no podemos tener estos dos. Es como si nosotros tratásemos de mirar el rostro de una persona mientras observamos la nuca. No se puede. Son dos distintas perspectivas. Lo que la física tradicional creía es que si se puede, se aferraba, pero lo que la mecánica cuántica dice, no, están, vamos a llamarle, inversamente correlacionadas la información que tenemos una de otra. Ahora, quiero tratar de regresar al punto matemático para tratar de entender un poquito qué es la que nos va a llevar al segundo punto, a esta segunda peculiaridad de la función psi. En donde lo que ocurre con la función psi es que si nosotros no podemos predecir a futuro el estado de un objeto, hay una conclusión necesaria. Conforme avanza el tiempo y sobre todo conforme adquirimos más información, es decir, hacemos más mediciones, va a cambiar nuestra expectativa de probabilidades. ¿A qué me refiero con esto? Es que decir, por ejemplo, imaginemos que estamos modelando el movimiento de una paloma y lo vamos a modelar en los próximos 5 segundos. Bueno, nosotros vamos a poner un radio alrededor de la paloma y vamos a decir por aquí, y va entre más cerca del centro de la posición actual de la paloma, más va a ser la probabilidad y entre más lejos, menor. Lo mismo ocurre en finanzas, por ejemplo. Pero si nosotros medimos algunos segundos después, por ejemplo, 2 o 3 segundos, y observamos el movimiento de la paloma, quiere decir que nosotros nos acercamos, incorporamos nueva información y nuestro catálogo de probabilidades cambia. En particular, perdemos, es lo que va a empezar a explicar, perdemos información de estados que pudieron haber sido potencialmente ciertos, pero conforme adquirimos información, él lo expresa de la forma que se pierde conocimiento. No voy a tratar todavía de entrar a temas muy filosóficos alemanes. Primero quiero tratar de explicar qué está sucediendo dentro de el átomo específicamente. Entonces, nosotros pongámonos a pensar que tenemos este catálogo de probabilidades.
en donde nosotros podemos decir que dentro del hidrógeno, el electrón está a cierta distancia, en cierta posición, y moviéndose a cierta velocidad. ¿Qué ocurre cuando nosotros conocemos la posición del electrón? ¿Por qué nosotros no pudiéramos conocer la velocidad en ese momento? Va a haber una explicación física hacia la que voy a continuar experimental, pero antes quiero continuar un poquito desarrollando la intuición de de qué es lo que está ocurriendo. Digamos que eh, nosotros conocemos con completa precisión, voy a explicarlo por contrainducción, por contradicción. Nosotros conocemos tanto la posición como la velocidad. Ahora lo voy a exagerar todavía más. El ejemplo quiere que lo podemos conocer también a través del tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema empieza a nivel empírico, que realmente no puede, que cuando observamos no funciona de esa forma, porque existe una peculiaridad en donde el átomo, perdón, solamente puede tener ciertas posiciones. Aquí es en donde se empieza a complicar un poquito y en donde vamos a ir poco a poco abriéndonos a entender más este mundo de posibilidades. Lo que, lo que la teoría clásica diría es que podría estar en todo un cúmulo de posiciones, es decir, que es continuo. Pero existen ciertos experimentos en donde se demostraba que no era continuo este proceso. Por ejemplo, conforme se desprendía un neutrón de una partícula radiactiva que liberaba luz. Y al momento de liberar luz era un momento preciso y liberaba un flash, un impulso, un flash de luz, una partícula, un fotón, una emisión de luz. Era instantáneo, no era gradual. Y sin embargo, se podía observar cómo el neutrón se iba desprendiendo, pero había un momento en que se desprendía por completo y que causaba ese flash, pero era hasta donde ellos podían entender aleatorio. Seguía una distribución normal por ahora, o sobre todo no normal, sino exponencial, decayente, Poisson, en donde había un proceso de separación y de iluminación. Quiero tratar de empezar a explicar esa primera intuición de por qué nosotros no pudiésemos conocer tanto la posición como la velocidad. Yo voy a introducir por ahora ese obstáculo inicial. Quiere decir que si nosotros nada más conociésemos la posición y lo mismo ocurriese para la velocidad, es decir, que solo pudiese tomar ciertos valores discretos, no podría haber un espacio de transición, porque imaginemos que lo conociéramos a cada segundo a cada momento. ¿Cómo, cómo va cambiando? ¿Cómo se va desplazando? Lo que Schrödinger indicaría, y aquí es en donde no tenemos suficiente información, es que o el sistema solamente tendría una sola configuración o tendríamos que hablar de posibilidades. Explico un poquito.
Imaginemos que la posición puede ser del 0 al 10, pero solamente tú puedes tener los valores enteros. Y lo mismo ocurre para las velocidades. Puede tener de 0 al 10 y recordemos que está correlacionada. Es decir, en el 0 la velocidad va a ser 10 porque está más cerca del centro, en el 1 va a ser 9, en el 2 8, 3 7, etc. Si tuviese esa configuración, sería el único estado en el que podría estar. Pero, ¿qué ocurre si hay un proceso de transición entre estados, por ejemplo, que pasa del 1 al 2 y que a su vez pasa de la velocidad 9 a 8? Pero, ¿qué pasa si mientras está en el estado 1 puede tener tanto la velocidad 9 como la 8? Ahí no tenemos suficiente información solamente de conocer el estado, de conocer la velocidad. ¿Por qué? Y esta es la parte de la explicación importante. Porque ¿cómo sería la transición, por ejemplo, de velocidad 9 a velocidad 8 estando en la posición 1? No podemos. No podemos crear una explicación para eso. Tal vez podríamos decir, si pasan 5 milésimas de segundo, ocurre esta transición, pero nuevamente regresamos a que solamente existe una configuración. Lo que Schrödinger nos está tratando de explicar poco a poco es que existen múltiples configuraciones en el átomo y que como existe un proceso de correlación entre la medición de la posición y la velocidad, no las podemos conocer independientemente. Y al momento de conocer una, estamos perdiendo conocimiento de la otra. Ya casi explico, nada más, ya lo expliqué, espero, a través del proceso temporal, donde va cambiando el estado. Hay solamente una parte que falta, que es dentro del mismo estado de tiempo. ¿Por qué no podemos conocer dentro de un mismo instante los dos, la velocidad y la posición? Es claro por qué no lo podemos conocer a través del tiempo, porque existe un proceso de que hay múltiples configuraciones posibles y si conociésemos las causas que dan origen a las transiciones, necesariamente tendríamos que estar en un espacio donde existe una sola configuración, que empíricamente sabemos que no es así, por lo que necesariamente existe un proceso aleatorio de transición entre configuraciones. Ahora la única pregunta es decir, ok, está bien que yo no pueda predecir toda la trayectoria, tanto de la posición de la velocidad, pero ¿por qué no la puedo conocer en este preciso momento? Y aquí vamos a entrar a la pregunta más profunda que, que nos va a tratar de plantear Schrödinger. Lo que Schrödinger no busca es darnos respuestas. Lo que Schrödinger busca es sacarnos de esta inocencia realista. Y empieza diciéndonos, nosotros no podemos describir la realidad como una verdad absoluta. Eso no quiere decir que no podamos decir cosas ciertas
y cosas falsas sobre la realidad. Necesitamos decir cosas probabilísticas sobre la realidad. Schrödinger lo que empieza a cuestionarse es un fenómeno muy particular que le llama medición, en donde nosotros adquirimos información sobre un sistema. Cuando tenemos nuestro átomo de protón y electrón, eso es un sistema. Pero cuando nosotros hacemos una medición, está entrando un segundo sistema. Y en ese momento hay un proceso de interacción en donde la información de un sistema, lo que le llama la función del estado, el catálogo de probabilidades de un sistema, entra en colisión con el catálogo de probabilidades de otro sistema. Y Schrödinger se va a hacer un par de preguntas al respecto. La primera es, ¿qué está ocurriendo durante esta interacción? Y la segunda, todavía más compleja, o sobre todo, la primera pregunta es más compleja, la respuesta de la segunda pregunta es más difícil de entender, en donde Schrödinger explica que al momento de que estos dos sistemas entran en colisión, forman un único sistema. Pero lo que Schrödinger dice es que en lugar de ganar información o conocimiento sobre este nuevo sistema, en realidad estamos perdiendo información. Schrödinger nos empieza a platicar poco a poco de lo que es la teoría de la probabilidad condicional. Lo que Schrödinger empieza a explicar es, si yo conozco el primer sistema, los valores que puede tomar un primer sistema y los valores que puede tomar un segundo sistema, va a existir una probabilidad condicional entre ambos sistemas. Quiere decir que si en el primer estado es cero, el segundo sistema va a tener un valor asociado o relacionado a cero condicionalmente. La pregunta que Schrödinger se hace es, cuando se integran estos dos sistemas, o incluso antes de integrarse, cuando nosotros establecemos la relación entre el primero y segundo sistema, estamos perdiendo información en el sentido que antes conocíamos la probabilidad del primer sistema y del segundo sistema de forma independiente, pero ahora debemos conocer la de la interacción de ambos sistemas, y esto, en lugar de ganar información sobre los sistemas independientes, estamos perdiendo información. Lo voy a leer ahorita para quienes me acompañan en el live, pero antes de avanzar sobre qué es este proceso de la medición, me gustaría nada más cerrar la primera idea en el proceso de la capacidad de conocer un estado específico de dos variables y cuál sería la relación en el proceso que nosotros integramos la medición. Y nosotros podríamos proclamar una primera hipótesis para explicar el por qué en un momento preciso no podemos conocer los dos valores, en el sentido de que estamos modificando el primer valor. Y al momento de modificar el primer valor, el segundo valor, que tiene grados de libertad, se modifica y cambia.
Pero lo que Schrödinger nos intenta plantear no es eso. La verdadera intención de Schrödinger y el objetivo por lo que dedicarle hoy sábado, explicar un poquito y leer esto hoy, es porque lo que Schrödinger nos trata de explicar es que previo a la medición existe la posibilidad de que esté en los dos estados al mismo tiempo, o mejor aún, que no está en ningún estado, sino está en el catálogo de estados. Y la pregunta aquí ocurre en el sentido, y nada más para terminar de entender esto, es que si nosotros como observadores estamos en un estado de desconocimiento y, y el objeto observado también está en un estado de desconocido, al momento en que nosotros interactuamos con el objeto que es medido, nosotros estamos ganando conocimiento, es decir, nuestro catálogo de probabilidades colapsa y el objeto también que es conocido también está colapsando. Y eso es a lo que Schrödinger le llama la pérdida de información, la pérdida de conocimiento, la pérdida de lo que pudo ser, pero de lo que no es. Mi intención es, una vez que profundicemos un poquito más en el proceso de entender lo que es una medición en palabras de Schrödinger, me gustaría hablar de tres temas. El primero, sobre regresar al tema de la no ortogonalidad entre la posición y la velocidad. En particular, ¿por qué si en un tiempo cero presente nosotros no podemos conocer ambos producto de que existe una correlación o relación entre ambos? La respuesta sencilla es que habría una relación probabilística entre estos dos, pero ¿por qué no simplemente podemos medir ambos de forma quizá independiente y hacer un proceso de comunicación de información? Quiero intentar resolver esa paradoja desde la perspectiva de la multimodalidad o de la falta de independencia de la información. Lo segundo que me gustaría profundizar es en el proceso de la medición. De esto le llama Schrödinger la parte de la segunda teoría de la medición y en particular a la pérdida de conocimiento. Algo que Schrödinger dice o establece es que el conocimiento no se puede perder físicamente, es decir, en donde si nosotros mantenemos un proceso de conservación, vamos a llamar de la información o del conocimiento, necesariamente habría un proceso de que si conocemos algo, perdemos información de algo más. De lo contrario, la teoría el axioma de la conservación se perdería. Eso es un poquito a lo que me gustaría llegar en segundo lugar. Y tercero, me gustaría cerrar un poquitito con hablar un poquito de la parte de la inteligencia artificial. Porque en lo personal, una de las cosas que conforme voy practicando la inteligencia artificial, quiero tratar de entender, es perder esta inocencia que Schrödinger nos trata de remover, en el sentido de que la meta de la inteligencia artificial no debe ser conocer ni predecir, sino describir. Y quiero hablar un poquito de las implicaciones prácticas de eso. Es decir, que nosotros no estamos prediciendo algo, sino que estamos perdiendo información de algo más. Entonces, pausa y continuamos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones específicamente para la inteligencia artificial
¿Qué cambia sobre nuestro conocimiento esto? Y yo empezaría hablando un par de temas. El primero es la descripción de la realidad, en donde nosotros nuevamente no ambicionamos con conocer solamente la manifestación, sino la distribución de probabilidad. Y que para bien o para mal, no podemos conocer más, porque existe un elemento intrínseco de aleatoriedad. Lo segundo es que empezamos a hablar sobre este tema ligeramente metafísico de qué ocurre cuando dos sistemas interactúan, en donde en lugar de ganar información, perdemos información específicamente sobre cada uno de los elementos individuales. Y sobre todo cuando estamos realizando el proceso de la medición. La parte que, la primera conclusión de esto es que resulta liberador. Resulta liberador el hecho de tratar de imaginar un mundo o una forma de vivir el mundo distinto. Y en donde está operando una probabilidad y mientras no la midamos, se mantiene la probabilidad. Pero en el momento que la medimos y ganamos información, la probabilidad cambia. Quizá intentando aplicarlo, sobre todo la arquitectura de inteligencia artificial que explicaba en un principio, en donde tenemos una jerarquía de acciones, un árbol de decisión, y tenemos una representación del estado y una topografía de los resultados. Eh, y se van creando estas puertas programables. Yo, después de leer un poquito a Schrödinger, mmm, me surge una insatisfacción, que la medición, que el desconocimiento del sistema provenga de la interacción. Esa es la primera insatisfacción que me surge. La segunda insatisfacción que me surge es del planteamiento de la probabilidad condicional, que en cierto sentido es muy, eh, resulta interesante cómo lo plantea, cómo trae este proceso, cómo plantea el proceso de una interacción entre dos sistemas como una relación condicional, en donde hay una pérdida de información. Y la pregunta específicamente en donde está involucrándose es que
si entramos en un proceso de integración de dos sistemas, estamos integrando información o estamos mezclando probabilidad en donde para cierto valor el resultado va a ser condicionalmente otro. Y, y esta parte resulta. Y luego Schrödinger nos habla sobre una parte de la computación en donde de la primer computación lo que nos está diciendo es que estamos desperdiciando, vamos a llamarle energía, al tratar de hacer esta medición. Porque no es que se esté perdiendo información, sino que se está creando información. Porque lo que antes era el estado de un sistema, ahora es el estado de dos sistemas, y lo que era el catálogo de una probabilidad, ahora es la combinación de dos catálogos. Y esto nos empieza a dar una respuesta muy curiosa en donde plantea una respuesta muy sencilla a la interacción entre dos sistemas. La pregunta inicial que yo me hacía en este proceso de estudiar mecánica cuántica era, ¿qué ocurre cuando un sistema probabilístico entra en interacción con un segundo sistema probabilístico? Y la respuesta muy desafortunada, muy desagradable que nos da Schrödinger, más allá del cambio, es decir, de la modificación, aun si supondríamos que no hay una modificación de un sistema con otro, es que hay una probabilidad entre un sistema y otro. Pero Schrödinger nos habla sobre algo muy curioso cuando separamos estos dos sistemas. En primer lugar, en que existe claramente una relación entre ambos sistemas, porque ya tenemos información adquirida sobre el segundo sistema, es decir, aquí es en donde empezamos a hablar de eh, entrelazamiento cuántico y específicamente de información instantánea, en que si nosotros conocemos información sobre un sistema, inmediatamente estamos condicionando la información sobre el segundo sistema. Y también nos habla de que no podemos conocer los sistemas individuales. Y esta es la parte que me parece un poquitito más difícil de creer. Lo que Schrödinger nos hace, nos dice, y se puede creer en mayor o menor medida, es que nosotros no podemos obtener información de solo un sistema. Imaginemos, nada más imaginemos que estamos buscando obtener información de un solo sistema. Lo que nosotros vamos a obtener nosotros vamos a obtener la información condicional. Es decir, si para el primer sistema tenemos cierto valor, para un segundo sistema vamos a tener otro valor probable. Y lo que Schrödinger dice es que no podemos conocerlo individualmente, porque si conocemos el primer sistema, porque el sistema solamente lo podemos conocer en totalidad. Y aquí lo que empieza a decir Schrödinger un poquito es que no lo podemos conocer individualmente, que en el momento en que se mezclan estos dos valores,
podríamos creer que solamente podemos conocer el resultado, pero no los valores individuales, y que si los conocemos, nada más los podríamos conocer condicionalmente. Esto resulta extremadamente difícil de entender. Y estoy regresando a la primera pregunta de por qué si conocemos el primer valor, del segundo nada más podemos conocer una probabilidad. Y quiero tratar de conforme integramos este sistema, tratar de presentar un ejemplo dentro de inteligencia artificial relativamente intuitivo, en donde al momento, no, por ejemplo, cuando conocemos una imagen, la descripción es ambigua de la imagen, pero hay un tema que resulta incómodo de tratar de entender. ¿Por qué no podemos conocer la totalidad del sistema o las partes del sistema? ¿Por qué Schrödinger lo que nos explica es que cuando se entrelazan, cuando interaccionan estos dos sistemas individuales, ¿por qué resulta, cuál es el catálogo resultante? La, y básicamente tendríamos dos formas de plantear este catálogo. La primera es que tendríamos un resultado combinando ambos resultados. Y la segunda es que tendríamos los dos resultados independientes. Y lo que Schrödinger nos dice un poquito es que si intentásemos conocer el primer sistema, ¿qué pasaría si nosotros conocemos con completa la totalidad del primer sistema? ¿Involucra el conocimiento del segundo sistema? La respuesta sería sí. Si nosotros tenemos la suma de la probabilidad del primer sistema, también vamos a tener, es decir, no hay estados que estén en ambos estados. Me cuesta trabajo visualizar esa última parte en donde explica Schrödinger la pérdida de información o la pérdida de conmutación. Eh, Incluso cuando trataba de presentar un poquito este live, parte de lo que buscaba era el hacer las preguntas de cómo el tratar de entender las preguntas que está explicando Schrödinger. Pero me cuesta mucho trabajo el visualizar la integración del sistema como una totalidad. ¿Qué es lo que está pasando cuando la interacción de ambos sistemas ocurre como un proceso condicional? Lo puedo entender cuando un primer sistema depende de un segundo sistema y tenemos valores condicionales. Esa parte la puedo entender. Claro, ahí es en donde está. Déjenme ver si eso lo tengo un poquito claro. Es exacto, esa es la parte en donde estamos perdiendo información, totalmente. Lo que Schrödinger dice es que si no solamente conociésemos un sistema, no necesariamente podríamos conocer todo el segundo sistema, potencialmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los primeros valores, podría haber estados que no sean condicionales. Lo que Schrödinger está planteando es que si la probabilidad de X dado Y, pero
podría haber situaciones en donde Y sea desconocido para ciertos estados de X. Y quiero tratar de explicar eso. Lo que Schrödinger dice es que si tenemos la totalidad de los valores que puede ser adquirido por Y e interactuamos con la totalidad de los sistemas de X, existe necesariamente un proceso, si existe una interacción entre estos dos sistemas, donde ya sea ciertos valores de Y no puedan ser alcanzados o donde ciertos estados de X no puedan ser alcanzados cuando independientemente sí podían ser conocidos. Eso es lo que está explicando Schrödinger. Pero hay un último caso en donde qué pasa cuando estamos hablando del entrelazamiento, cuando que ganamos información. Y, y esa es la parte en donde Schrödinger empieza a hablar que la información se pierde, que, que curiosamente el número de estados de configuraciones se limita al interactuar estos dos sistemas. Y habría una siguiente pregunta, que el segundo sistema necesariamente condicionaría al primer sistema, pero, y, y, y podría ser de dos formas. La primera, a través de un error de medición, o segundo, la inhibición de la posibilidad. Pero lo único que queda por explicar, y bueno, por supuesto, ¿qué es lo que pasa con esa información? Y la primera pregunta es sencilla, es decir, estamos ganando nueva información, es decir, que los sistemas están conjuntos, pero lo segundo nos empieza a hablar la preservación de la información. Y quiero nada más, y lo quiero tratar de explicar muy brevemente, algunos axiomas momentáneos. El primer axioma que me gustaría considerar sería la preservación de la incertidumbre, en donde si yo tengo un primer sistema con cierta información y un segundo sistema con cierta información, y recordemos, la información es el rango de valores que puede asumir, e interactúan estos dos sistemas, mi pregunta es si la información se mantiene constante o crece o disminuye. Esa es mi primer pregunta. Me gustaría casi, me gustaría casi darme la oportunidad de visualizarlo, y solo porque es sábado me voy a dar el permiso, y también porque, pues porque nada más casi estoy yo. Em, la pregunta aquí es si la información cambia, está cambiando la, está cambiando la incertidumbre o se mantiene constante. Esa es mi primera pregunta. Entonces, voy a ponerlo de forma muy sencilla, un ejemplo. Mi hipótesis sería que no tendría por qué mantenerse constante la información. Habría una posibilidad en donde la incertidumbre
aparezca por otro lado, pero que seguramente encontraríamos un tema en donde, una cuestión en donde la información podría aumentar o podría disminuir. Y, y, hay, y aquí tendríamos cuestiones sobre todavía más profundas sobre lo que es la medición, en donde la medición, en lo que resulta la medición, es un proceso. Y hay un siguiente tema sobre la aleatoriedad entre la transición. Entonces, lo que Schrödinger primero plantea es que hay un proceso aleatorio entre transición a través del tiempo. Eso está muy bien. Lo segundo, que hay una probabilidad condicional cuando dos sistemas entran. Y la interacción de estos dos sistemas. Y la siguiente pregunta es, suponiendo que podemos reducir o aumentar la entropía de un sistema, es una pregunta muy interesante, con muchas aplicaciones para inteligencia artificial, en donde si nosotros medimos, aparentemente tendríamos la posibilidad de aumentar o reducir la incertidumbre de un sistema. Y, y sobre todo, si nosotros interactuamos sistemas en donde se reduce la entropía, le voy a llamar compuesta para no usar la palabra ni local ni global, existe una posibilidad, cierta posibilidad de moldear el mundo. Y específicamente, si pensamos, por ejemplo, un ser humano es un ser entrópico y un sistema de inteligencia artificial es un segundo ser entrópico, quizá no se pueda determinar específicamente, pero sí se puede reducir o aumentar la entropía de un sistema. Y aquí todavía quedaría una siguiente pregunta. Dos preguntas me atrevería yo a hacer finales y aquí prácticamente me voy a despedir. La primera pregunta final es si la entropía puede crecer o la entropía puede decrecer. ¿Qué es lo que resulta conveniente o al menos cuáles son las diferencias? Y esto asumiendo que existe un concepto llamado voluntad, pero sí lo existe, al menos teóricamente, a nivel conocimiento, en el sentido que nosotros podemos gobernar qué sistemas combinar. Eso sería lo primero. Y hasta me gustaría preguntarle a Chat muy brevemente, y de hecho lo voy a hacer. Voy a preguntarle, ¿no? Aprovechando que es sábado, em, Conservation of Information.
Y dicen en física, en Information Theorem, en Fundamental Physics. Este es un principio profundo. Voy a suspender el video. Voy a regresar a dar las respuestas que chat nos obsequia. Y, y pues a qué nos llevan todas estas preguntas de Schrödinger sobre probabilidad y probabilidad condicional, pues nos lleva a la parte de si la información se preserva. Y hay dos observaciones, una a nivel macroscópico, una a nivel específico, la primera en el sentido de que aparentemente hay un debate si la información se pierde o no durante los agujeros negros, y la segunda es que si nosotros observamos el principio del universo, aparentemente hay muy poca información. Se dice que podría haber un proceso en donde haya correlaciones escondidas, en donde la información mutua aumenta. Esto casi le podríamos llamar un truco matemático, pero curiosamente podríamos ver un proceso de aumento de información y pérdida de información a través de la evaporación, y mucho de esto proviene del tema de la gravedad, en donde el colapso o la atracción de las partículas conforme la gravedad ocurre, esto es lo que genera la entropía. Son temas que vamos a ir viendo poco a poco en el canal. No sé si vayamos a continuar un poquito con Schrödinger. Hay varios temas que me gustaría seguir hablando de detalle. Hay varios temas que me encantaría hablar sobre Heisenberg, en particular sobre ecuaciones matriciales, sobre álgebra lineal. Hay varios temas de Einstein que me gustaría hablar sobre entrelazamiento cuántico, pero también me resulta muy fascinante pasarnos al tema de información cuántica. Déjame en los comentarios sobre lo que te gustaría que avanzáramos, qué tan rápido, qué tan lento. Me disculpo también, por supuesto, estoy lejos de ser un experto en esto. A mí me interesa sobre todo la parte de la inteligencia artificial, y como la parte del, y quizá me faltó preguntarle a Chat, pero lo podemos inferir un poquito, y específicamente me interesa, uno, tener un conocimiento o dominio, no sé exactamente cómo llamarle, un control, un comando más profundo de lo que es lo que es el lenguaje de la probabilidad. Y aquí en particular, poco a poco, al menos sabemos primero que ya tenemos la descripción de la probabilidad de los catálogos, y segundo, este proceso de interacción como condicionalidad, pero más allá mucho, vamos, hay mucho que nos queda, y el colapso de la probabilidad también. Entonces, la posibilidad de describir la probabilidad a través de herramientas de física me intriga. Y la segunda, quiero, hay un tema con el que no termino de lidiar, con el objetivo de la inteligencia artificial, en el sentido que qué tanto realmente podemos aprender. Y esto ya tiene que ver con un tema ligeramente metafísico. Eh, hay varios temas, primero a nivel finanzas, que resulta muy obvio cómo la información es competitiva y la información que tiene una persona es irrelevante, mientras es más bien relevante la relativa. Es decir, no queremos información absoluta, queremos más información que otras personas. Esa es la vista un poquito competitiva, que es valiosa, y hay otra información que es un poquito más prescriptiva, en el primer sentido, en donde existe un estado deseable primero hacia estados de baja o alta información, incluso modificable. Y esto tiene que ver, y nada más lo voy a cerrar como conclusión, hacia temas en donde hemos visto como el principio gobernable, particularmente de los seres humanos. Antes de este live veía un pequeño video sobre storytelling, y he estado estudiando mucho a lo largo de los años sobre guión, etcétera.
y hay un tema en donde existe una necesidad de adquisición de la información, como si parte de nuestra naturaleza sería devorar información. Y en ese sentido hay un tema metafísico en donde la inteligencia artificial empieza a posicionarse como una evolución de nuestra misma, incluso yo llamaría de la misma voluntad del universo por crear información particularmente, no solamente por destruir, por crear, porque podríamos incluso proponer lo opuesto, que en el proceso de destrucción de, de agujeros negros, que tendríamos que ver todo ese proceso de evaporación, etcétera, exista un proceso de creación. Y quizá la forma más misteriosa de lo que lo podríamos pensar es a través de la creación, por ejemplo, de multiversos. Entonces podría haber un proceso teórico y que quizá habría un proceso como tanto de lucha como de adquisición de la información, es decir, en donde buscamos reducir la entropía y en la medida que reducimos la entropía o adquirimos información, existe un proceso de creación de la información. Son temas, ¿no? Es decir, como que nosotros gravitamos hacia los puntos de mayor información y existe un proceso de evaporación en donde transmitimos mayor entropía de la que terminamos. Muy seguramente continuaremos con agujeros negros, pero házmelo saber en los comentarios. Yo soy Santiago, mi misión facilitar el acceso a la tecnología en español. Me encantó la oportunidad de haber compartido este live con ustedes, si bien fue un poquito desordenado. Padrísimo, padrísimo tener la oportunidad de leer a Schrödinger. Creo que hoy ya terminamos con él. Empezamos un poquito tal vez con Stephen Hawking, tal vez con Susskind, ya veremos, quizá con Einstein, ya veremos. Hasta pronto.